Puedes comenzar, por favor. Ok, buenas noches, compañeros y profesor. Yo soy Ángel Phillips y les voy a presentar el artículo Memoria inmunológica del SARS-CoV-2 evaluada hasta 8 meses después de la infección. Este artículo forma parte de una serie de investigaciones que buscan entender e interpretar el comportamiento del virus SARS-CoV-2, principalmente durante la pandemia. Eh, Esta investigación tuvo muchos colaboradores, la mayoría están citados acá abajo, pero los principales fueron Jennifer Dan. Ella tiene un doctorado en la Escuela de Medicina de la Universidad de Boston. Su investigación se encarga en la respuesta de centros germinales para la generación de anticuerpos de alta afinidad. También está trabajando en desarrollar métodos para detectar respuestas específicas de antígenos en poblaciones inmunocomprometidas. También tenemos a José Matthews. Él es un estudiante de doctorado e investigador de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Javeriana. En algún momento él trabajó en el Instituto de Alergias y Inmunología de Yula, que es uno de los principales colaboradores o sponsors de esta investigación. Y por último tenemos a Yu Kato. Él trabaja en inmunología con experiencia en investigación de células B, células T, con énfasis en CD4 y CD8, en vacunas, infecciones virales y cáncer. Bueno, ¿qué vamos a ver durante la presentación? Primero vamos a ver una serie de definiciones que nos va a ayudar a entender un poco más ciertos resultados y conceptos del artículo. También vamos a ver algunos antecedentes y generalidades inmunológicas que dieron base a esta investigación. Vamos a hablar un poco de la población y sus características, de la metodología que se usó durante la investigación. Vamos a ver los resultados de la inmunidad adaptativa en sus tres vertientes y finalmente vamos a revisar las conclusiones que obtuvieron los autores del artículo. Entonces, respecto a las definiciones, primero vamos a hablar de lo que es un antígeno, que básicamente es cualquier sustancia reconocida por el sistema inmune como extraña y potencialmente dañina para el cuerpo. Luego tenemos las células de memoria tipo B, que son las células especializadas en encontrar, recordar encuentros previos con antígenos y montar una respuesta más rápida y efectiva contra ellos. También tenemos las estructuras Spike, que son estructuras predominantes en la superficie del virus SARS-CoV-2, que permite unir y entrar a las células huésped e infectarlas. También tenemos los nucleocapsoides, que son estructuras que forman parte del ácido nucleico, que es el del ADN y el RN, y de las proteínas que rodean a los virus. También tenemos las células tipo TCD4, que son esas células que colaboran y regulan la respuesta inmune. También tenemos las células tipo T, CD8, que son las células capaces de recordar y matar células infectadas con virus y células cancerígenas. Y por último tenemos la inmunoglobulina, que es una proteína producida por el sistema inmunológico en respuesta a la presencia de antígenos extraños en el cuerpo. Entonces, con respecto a los antecedentes, aquí tenemos una gráfica que describe de una manera muy superficial cómo es la respuesta que se sabe hasta el momento de este virus de SARS-CoV-2. Primero, luego de que se genera una infección, existe una respuesta meramente innata de inmunidad. Después hay una generación un poco más especializada que comprende un panel bastante amplio de citoquinas, perfiles reguladores y presencia de células citotóxicas. Finalmente se da una maduración de estas células y se producen células de tipo T y de tipo B de memoria. Y hasta el momento se sabe y se ha entendido que esta generación de células se da después de la infección del virus, pero no se ha definido cuál es la duración de esta generación. Y en esta línea es que se han basado los artículos que se hacen referencia en este artículo y este artículo propiamente. De momento también se conoce de manera bastante superficial cómo es la cinética que se va mostrando en los diferentes componentes del sistema
de la respuesta inmune. Aún no se tiene una información concreta cuál es el comportamiento de estos componentes después de meses o incluso después de años en este contexto de la infección. Sin embargo, se han hecho relaciones que podrían dar una cierto antecedente con otros virus de tipo SARS. Si bien es cierto, este virus al momento de que se generó esta publicación era bastante reciente, sí se hizo la comparación con otros tipos de otros virus tipo SARS de otras pandemias anteriores que tienen cierta similitud en ese escenario con respecto al genoma y las proteínas que tiene el virus de SARS-CoV-2. Entonces, con respecto a la población, algunos detalles, bueno, hubieron un total de 188 individuos y particularmente se hizo un seguimiento de 51 de ellos, ya que se logró evaluarlos en diferentes puntos del tiempo. Se obtuvo información después del primer mes y después de los 6 meses u 8 meses de la infección. Los autores acá, como se ve en el gráfico, hicieron una determinación de un panel bastante amplio de componentes inmunológicos, dentro del que se evalúan las células tipo B y las células tipo T, especialmente las tipos CD4 y CD8. Y también para una población un poco más específica se utilizaron componentes foliculares de circulación que incluyeron componentes de inmunoglobulina tipo G, tipo M y tipo A. Bueno, a pesar de que la determinación de todos los componentes que acabamos de mencionar no se hizo en toda la población, se hizo ciertamente una parte, se vio que bueno, se hizo para alrededor del 40% y también se hizo para alrededor del 75% con todos los componentes, exceptuando las células de tipo CD8. Con respecto a las características, cabe resaltar que el 77% de la población fue confirmada positiva mediante una prueba de PCR y el otro 23, perdón, no se sabía o no se realizó una PCR como tal. Sin embargo, estos últimos fueron incluidos en el estudio, pues los autores enfatizaron que dentro de los criterios que ellos tenían para incluirlos habían antecedentes de infección por criterios epidemiológicos y por los síntomas que ellos presentaron relacionados al SARS-CoV-2. Otra consideración, que es lo que tenemos en la tabla de la derecha, es el espectro de la enfermedad que tuvieron los pacientes. Si bien ellos los autores incluyeron a unos pacientes graves hospitalizados, la mayor parte o la mayor cantidad de la población eran pacientes con enfermedad leve que no requirieron hospitalización. Y en este punto, desde el punto de vista de la epidemiología, esto es bastante interesante porque realmente la mayor parte de la población en general se comporta dentro de este escenario de la infección, donde los síntomas son leves, incluso en muchos casos pasan como asintomáticos. En cuanto a la metodología que se utilizó, bueno, se hizo una determinación de células B de memoria y unas mediciones de inmunoglobulina G, M y A través de la estimulación, a través de una estimulación con péptidos de SARS-CoV-2. En algunos casos se utilizaron un pool de péptidos completos del virus y en otras se utilizaron proteínas o dominios de proteínas un poco más específicos. Para la detección y titulación de los anticuerpos se utilizó un método llamado ELISA, que es básicamente un método de extracción de antígenos a través de pruebas de sangre o de saliva. Y también se evaluaba la capacidad neutralizante de los anticuerpos utilizando pseudovirus. Finalmente se hizo una detección de células de memoria antígenas específicas, tanto tipo B como de tipo C, mediante una evaluación de los marcadores inducidos por una activación que incluye marcadores importantes como CD8 y CD4 y CD8, que son los que estamos viendo acá en la presentación, y además incluyeron otros como el OX40 o el CD137 o el CD169. También se hizo una evaluación para una población específica de la expresión de PD1 y CCR6 para la observación de componentes de T foliculares en circulación.
Bueno, con respecto a los resultados, los autores primero plantean la existencia de circulación de virus hasta de anticuerpos hasta después de 8 meses. Esa circulación es inmunoglobulina tipo G reactiva al spike, pero también existe relatividad a otras proteínas y a otros dominios de spike específicos con una tendencia sostenida, que es lo que podemos ver del lado izquierdo. Por otro lado, como vemos en la gráfica del lado derecho, para un cohorte o población de 51 pacientes, los autores también muestran una circulación de anticuerpos que describe estabilidad en la mayoría de pacientes. Si bien existen algunos casos, como se ve en la gráfica, que hay ciertas variaciones, la mayor parte mantiene una estabilidad a lo largo de los 8 meses. Además, como se muestra, la capacidad neutralizante de esos antivirus es básicamente la capacidad protectora ante una segunda infección. Bueno, los autores describen que luego de los 6 meses, el 90% eh, el 90% de la población mantiene una capacidad neutralizante con títulos mayores o iguales a 20. Cuando utilizando pseudovirus para hacer estas pruebas, ellos resaltan que esta respuesta neutralizante después de los 6 meses es bastante importante y que puede ser utilizada para hacer una evaluación de otros virus. También los autores, se realizó una evaluación de las células em, B específicas y se observó que alrededor de los 60 o los 90 días aproximadamente se da un aumento y luego una estabilidad de las células específicas del SARS-CoV-2 en el cohorte en el que se evaluó, que fue de 36 personas. Y bueno, las determinaciones que se dieron al final de esto fueron bastante variadas y esto dependió mucho del componente inmunológico que se evaluó en ese momento. También alrededor del 75% mantuvo una estabilidad o mantuvo estable la proporción de células específicas B y principalmente cerca del 30% de la reactividad de estas células se da en el dominio RBD receptor, que esto último es bastante interesante, puesto que las vacunas en uso en ese momento atacaban los antígenos que se encontraban en ese dominio. Bueno, finalmente, con esta parte, los autores presentan los diferentes comportamientos de la inmunoglobulina. Y aquí incluyen hacen un análisis con diferentes tipos de proteínas como la spike, el dominio RBD receptor y el tipo nucleocapsoide, que también ellos observaron que se mantenía o era sostenido durante los primeros 6 meses después de la infección. Para todas estas proteínas se observó que el comportamiento de inmunoglobulina, perdón, 6M descendía. En el caso de la A se mantenía ciertamente estable en la protección del virus, pero ellos enfatizan que en donde vieron una mayor estabilidad, un comportamiento más estable, que daba más protección fue para la inmunoglobulina tipo G. Bueno, con respecto a la celular, digamos, el comportamiento de respuesta inmune celular, que es en la que consiste esta parte, en cerca del 50% de los individuos presentan células CD8 específicas luego de los 6 meses. Aquí es importante mencionar que ellos se basan en proyecciones estadísticas, teniendo en cuenta el comportamiento a lo largo de los 8 meses evaluados y ellos también describen que después de los 4 meses comienza a darse una caída del porcentaje de estas células CD8 y que esto es bastante importante a tener en cuenta, principalmente contra eventos
para una segunda infección un poco más graves. Posteriormente, los autores presentan el comportamiento de las células CD4 y observaron que el 94% de los individuos luego del primer mes presentaban niveles parecidos de estas células de CD4, específicamente contra antígenos tipo Spike. Y esto se mantuvo bastante estable luego de los 6 meses, pues se obtuvo un porcentaje de alrededor de 62%. Finalmente, ellos plantean las relaciones inmunológicas, que es el comportamiento de todos estos componentes relacionados con su tiempo de duración. Los autores muestran que la magnitud de respuesta es proporcionalmente mayor a la severidad de la enfermedad en aquellos pacientes hospitalizados que tuvieron una enfermedad severa o en algunos casos moderada. Esta respuesta es mucho más fuerte, tanto en los primeros meses como posterior a la infección, 3 meses más o menos, y a pesar de que la respuesta inmune entre los hospitalizados y no hospitalizados es ligeramente distinta, ellos vieron que la durabilidad de la respuesta es bastante similar después de los 6 o 8, entre los 6 y 8 meses. Y el comportamiento de estos pacientes era muy parecido. La mayoría de componentes inmunológicos se mantuvieron estables y principalmente los niveles de anticuerpos neutralizantes y circundantes fueron similares. Los autores también muestran la protección dada a estos individuos en base a los componentes del sistema inmune que tuvieron. Como se muestra en la gráfica del lado izquierdo, el 64% aproximadamente de los individuos tienen una respuesta muy rápida entre el primero y segundo mes posterior a los primeros síntomas, como se ve con la línea negra. Y alrededor del 45% de ellos realmente se mantuvieron los niveles de componentes inmunes intactos o estables después de los 8 meses. En la gráfica del lado derecho se observan todos los individuos que mantienen al menos la evaluación de 4 componentes inmunológicos como inmunoglobulina G y células B de memoria, que estos más o menos corresponden al 75% de los individuos evaluados después de los 8 meses, y también en el artículo se reporta que la respuesta es bastante estable en la mayoría de pacientes y que esto está dado por al menos uno de esos componentes que está en esta gráfica. Bueno, con respecto a las conclusiones, la primera conclusión que ellos tuvieron es que se observó que la magnitud de la respuesta inmune duradera se presenta con mayor frecuencia en aquellos que han tenido episodios de COVID-19 severos, y esto es bastante congruente con lo que se ha encontrado en otras publicaciones con respecto a esto del SARS-CoV-2. También se encontró que algunos pacientes solo presentaban algunos marcadores de memoria, como por ejemplo la inmunoglobulina G contra el spike o contra el receptor RGE después de los 6 meses. Esto es bastante importante tener en cuenta, ya que en casos de un segundo episodio o de circulación de otros virus o otras variantes de SARS-CoV-2, hay mayor susceptibilidad de aquellas personas que no tengan una memoria inmune en su sistema o en su cuerpo. También ellos concluyeron que hacer una evaluación de todo esto de la memoria inmunológica de manera integral es importante, debido al papel de cada componente en la evolución de los pacientes infectados con SARS-CoV-2 para tener diferentes propuestas para reforzar el sistema inmune. Ellos también indican que el comportamiento de cada componente inmunológico de los evaluados en la respuesta inmune sigue siendo un poco o bastante variado contra el SARS-CoV-2, ya que es difícil describir
cuál es la cinética que se está presentando durante las infecciones, ya que los diferentes mecanismos inmunes que vimos presentan comportamientos diferentes, lo cual no solamente es difícil de describir, sino que para una respuesta inmunológica presenta bastantes problemas y complicaciones para definir cuál es la durabilidad de esta. Y bueno, para los resultados que ellos reportaron, ellos utilizaron métodos estadísticos para por lo menos poder predecir cuál es la durabilidad de estas células basados primero en mediciones durante las mediciones que ellos hicieron durante los 8 meses y en reportes de otras infecciones respiratorias. Y eso sería. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ángel. Cuando estuviste en el proceso de revisión, ¿qué tan denso encontraste el poder interpretar la metodología y los métodos que emplearon en el paper? ¿Costó mucho o sí se entendía? Es bastante complejo en realidad. O sea, lo tuve que leer así como 6 veces porque, digamos, había que había que entender el contexto porque, digamos, en el paper de una vez entran como si uno ya estuviera muy inmerso en el tema. Y además, que fue algo que definitivamente no entendí muy bien y traté como por lo menos sacar los puntos principales. Lo de la metodología, ellos la explican bastante bien, o sea, lo explican muy detalladamente, pero si uno no está muy inmerso en ese tema, no la entiende simplemente, porque se hablan mucho de procesos de laboratorio y cosas así. ¿Y qué más? Sí había que hacer como o sea, sí como una revisión de otras cosas que estaban alrededor de este paper, como otras referencias que De hecho, bueno, vos viste que el método que emplearon fue análisis de varianza, un sabor especial Correcto, correcto. del Sí, análisis de varianza, y de que por lo menos uno pueda llegar a pues presentarse o a tener un paper de estos. Hay un montón de cosas de biología, por ejemplo, cuando hablan de las distintas clases de antígenos, de las proteínas, de las reacciones y también los métodos específicos de laboratorio. Esta clase pues, se vuelve complejo, pero lo bonito es de ver aplicaciones del análisis de varianza. En mm, este caso, sí, correcto. investigas. Ujú, Ellos usaron, creo que es como, por lo menos, una variante de nosotros, de lo que hemos visto. Ellos usan un análisis de covarianza ujú. para sacar todas estas diferencias entre los grupos. Sí, no lo incluí porque sí ya se me hacía un poco largo, porque sí había que tratar como de explicar más como el contexto del paper y a los resultados que llegaron como de manera más... o sea, manera más concluyente, pues. Ujú, ujú, ujú. Y aquí hay una observación importante. Incluso aunque uno llegue a entender completamente la metodología que siguieron y el análisis estadístico que emplearon, siempre hay algo que podremos estar cayendo un poco de en la falacia de la autoridad, pero es que es malo asumir yo como científico un área completamente aparte solo porque entiendo los resultados, puedo llegar a hacer recomendaciones con base en esos resultados de ese paper. No sé si me explico por ahí el punto, Ángel, como por ejemplo yo viendo este paper, yo soy de un área aparte, yo empezar a generar recomendaciones con respecto a eso. Y el asunto por lo que hay que tener cuidado con eso es la experiencia y el área de desenvolvimiento. Un ejemplo que yo le pongo típicamente a los estudiantes es, yo podré leer el manual de aterrizar un avión, pero la persona experta es el que debe aterrizar el avión. ¿Me explico? Ujú. Entonces, es un cuidadillo que hay que tenerle a la hora de interpretar papers específicamente del área de la medicina, que uno puede llegar a entender pues, la metodología, cómo realizaron el análisis, pero sí hay que ser cuidadoso al empezar a emitir criterios por ese argumento que hay ahí. Si se te ocurre un argumento para contrarrestar eso que acaba de decir, me avisas porque todo eso está abierto, no está escrito en piedra, es una manera de pensar mía, pero te agradezco, Ángel. Y listo. Gracias, profe.